Hola Leticia Edith Lara Saldaña, bienvenida, bienvenido Emiliano. Hola maestra, buenas noches. Buenas noches. Lo vi Emiliano que entró también y Leti, pero tenía que prender ahí algunos elementos, pero dije, primero inicio la grabación para darles a todos la bienvenida. Buenas noches, Heidi. Bienvenidos todos a pues ya, miércoles 11 de diciembre de 2024. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio, si les parece, a este primer espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Anaibet Reyes García. Vamos a admitir ahí a los demás compañeros. Buenas noches, Giret Juárez. Tenemos un minutito más para que se conecten. Bienvenidos todos y todas. Buenas noches, Emiliano. Mariana Maciel Rangel, buenas noches a todos. Naomi, Nicole, Leticia, Heidi, ¿me escuchan fuerte y claro? Espero Sí, que maestra, buenas noches. muchas gracias. Ok, pues vamos a dar, ahora sí ya son las 8:02. Buenas noches, Mariana. Vamos a dar inicio. Recuerden, por favor, que si tienen alguna duda o comentario, permítanmelo para que lo dejemos al final y podamos ver los contenidos de esta semana 4, semana integradora. Les reitero la bienvenida a este primer espacio abierto de aprendizaje de esta ya semana 4 y final o semana integradora, pues del módulo 1, las TICs en la sociedad, generación 70. Una servidora, como siempre, su asesora virtual maestra Ana Iberriz García les da la bienvenida, pues este miércoles 11 de diciembre de 2024. Y bueno, vamos a dar inicio con el propósito de nuestro espacio abierto de aprendizaje, el cual pues es explicar las actividades de esta semana integradora o semana 4 del módulo 1, las TICs en la sociedad, como las actividades y características de cada una de estas actividades a entregar en esta semana 4, así como por supuesto resolver cualquier duda y o comentarios. ¿De acuerdo? En que el propósito formativo del módulo 1, las TICs en la sociedad, es justamente usar las tecnologías de la información como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Recuerden que las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual maestra Ana Ivette Reyes García, es por supuesto el correo electrónico institucional, el cual es av, asesora virtual, punto anaibet.reyes, av.anaibet.reyes, arroba prepelínea, mediosep.edu.mx, ¿de acuerdo? El foro aprendiendo. En el caso de esta semana, les comento que el foro aprendiendo sigue siendo un espacio de reflexión, de análisis, pero también en esta semana ustedes pueden colocar pues el uso que les dan las TICs en sus comunidades como un espacio donde también sus compañeros puedan revisar pues qué uso les dan las TICs a ustedes, pero esto porque es un elemento dentro del proyecto integrador. Sin embargo, tenemos la posibilidad ya de que no es necesario que hagan pues su participación en el foro aprendiendo, sino que pueden hacer y revisar, investigar en internet, pues el uso que les dan a las TICs en las comunidades, en la educación, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí es importante mencionarlo porque pues el foro aprendiendo sigue siendo un elemento, sí, para compartir el uso que les dan a las TICs en sus comunidades, pero también pueden hacer una investigación para ver el uso en las comunidades en otros elementos, no es necesario que sea solo del foro aprendiendo, ¿vale? Y bueno, sigue siendo parte pues de como un espacio más de comunicación. La mensajería dentro de la plataforma, que siempre les he comentado, que sin lugar a dudas es la forma más rápida, eficaz, eficiente y personalizada, pues para que una servidora como cada uno de ustedes se puedan comunicar para cualquier duda o comentario. Les comento que esta semana es una semana de gran importancia, porque aparte de ser nuestra semana 4 o semana de integración y final de este módulo,
es una semana donde ninguna actividad de esta semana 4 tiene la posibilidad de recibir una extensión o prórroga de entrega. ¿Por qué? Porque pues esta es la semana final del módulo 1 ordinario del módulo 1 las TICs en la sociedad en esta generación 70. Es decir, que para el lunes 16 de diciembre por la noche ya deben de estar todas sus actividades calificadas y ustedes también ya podrán descargar pues su portafolio de evidencias con su calificación final del módulo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no se acepta ninguna actividad de esta semana 4, semana de integración, que inició justo el lunes 9 de diciembre de 2024 y cierra el domingo 15 de diciembre de 2024 a las 23:55 horas, a las 11:55 de la noche, PM, pasado meridiano, horario de la Ciudad de México, ¿vale? Recuerden que esta semana lo hemos comentado a lo largo pues, de nuestro módulo. Es una semana con un gran peso dentro de la calificación, ya que 43% de la calificación corresponden a esta semana de integración. Esta semana de integración, lo voy a hacer un tantito más pequeño, esta semana de integración o semana 4 es la semana con mayor ponderación en su evaluación dentro de cada una de las actividades, ya que el proyecto integrador, solo el proyecto integrador tiene un valor del 30% de la calificación de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad. Sus 5 participaciones o más en el foro de integración de esta semana 4 tiene un valor del 8%, más la autoevaluación que deben de realizar y deben de darle doble confirmación de entrega con un valor del 5%, es decir, más las actividades formativas que también tienen que realizar, pues es más del 43 puntos de su evaluación final del módulo 1, las TICs en la sociedad, ¿de acuerdo? Por ello es lo importante que todas las actividades se entreguen en tiempo y en forma y con base a lo que las instrucciones que son los elementos a calificar, que son la rúbrica con la que una servidora, su asesora virtual maestra Naibet Reyes García, pues evalúa. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí de lo que acabamos de visualizar, de lo que estamos viendo? No, maestra. Giret Juárez, ¿alguna duda? Le quería preguntar que en el caso de que nadie haya comentado mi participación en el foro aprendiendo, ¿pongo el comentario de alguien más No o tienen, cómo? en el foro aprendiendo como tal, no ustedes nada más van a colocar, si así lo desean, el uso que les dan a sus comunidades, el uso que les dan en sus comunidades a las TICs. Pero en este proyecto integrador, y nadie se los puede, o sea, nadie se los va a comentar. Ustedes lo que tienen que hacer es más bien aportar y leer pues el uso que les dan las comunidades las comunidades de sus compañeros a las TIC, ¿sí me explico? Pero nadie les va a retroalimentar, no es necesario. Ustedes, inclusive actualmente ya tampoco es obligatorio que hagan su participación. Ya pueden inclusive hacer la búsqueda del uso de las TICs en otras comunidades diferentes a las suyas. En internet ya plataforma no nos obliga a que ustedes hagan uso. De pronto pues será un espacio donde ustedes colocan el uso de las TICs, pero nadie te la va a responder. Únicamente es que tú revises, que coloques el uso que le das a las TICs en sus comunidades y que puedas visualizar el uso que les dan a las TICs en las comunidades de los demás. Si no hay aportaciones de los demás, puedes tú hacer una búsqueda en internet y con base en ello hacer directamente pues tu proyecto donde veas pues el uso que les dan a las TICs en comunidades diferentes a la tuya. Pero reitero, no será necesario que te contesten, de hecho no es la idea en el foro aprendiendo de esta semana 4. ¿Sí me explicó? Ok, maestra, De gracias. nada. Bueno, entonces vamos a iniciar en esta semana número 4 o semana integradora. Hemos hablado y como lo dice semana de integración, porque como tal es como un conjunto de integración
de los conocimientos que hemos visto a lo largo de lo que fue la unidad 1, 2 y 3 y ahora lo concretamos en esta semana 4, semana integradora, en donde vemos la búsqueda de información confiable. A lo largo del módulo 1, las TICs en la sociedad, hemos hablado de la importancia de saber distinguir la información fidedigna de la que no lo es, ya que muchas veces, la mayoría de los resultados, de los primeros resultados que nos dan los buscadores, pues son en ocasiones pagados o patrocinados por las empresas para que dentro de esos buscadores sean los primeros resultados porque están vendiendo un producto o un servicio. Muchas veces las personas no verifican, sino que le dan clic y se vuelven por ende las páginas más visitadas, pero no necesariamente son las que tienen información confiable y fidedigna, sobre todo en el ámbito educativo, que es en el que nosotros nos conciernen ahora que ustedes están en prepa en línea C. Por ello es importante que cuando hagan una investigación revisen si la información que consultaron es auténtica o no. Para saberlo es necesario identificar si ha sido acreditada por alguna institución y quién la reproduce, considerando la autoridad en la materia de quien las elabora y la vigencia o actualidad de la información, además de reconocer si tienen citas y referencias y si estas son institucionales, documentales o personales. La validez es el criterio que se debe considerar para evaluar la información que encontramos en la red y hace referencia a la autenticidad o veracidad de la información encontrada. Por ello, Prepa en línea CEP nos recomienda que cuando hagamos una búsqueda en Internet, respondamos las siguientes preguntas cuando estemos buscando, ya sea en una página, en una revista, en un periódico, dentro de del Internet o llamada también por algunos autores la red de redes. ¿Quién? Siempre es importante que revisemos quién es el autor, si es un experto en su campo o no lo es, y si pertenece a alguna institución pública, privada, nacional o internacional, para que tengamos una noción de si esa persona que está realizando o pues colaborando en ese periódico o en esa página, pues realmente tenga una reputación y un conocimiento amplio de lo que se está hablando. En cuando la información, siempre es importante que revisemos la información si está actualizada y por supuesto la fecha en que es publicada. Lo vimos directamente con temas como en el caso de COVID. No es lo mismo que tú investigues un artículo que hable de una pandemia antes del 2020 a después del 2020. ¿Por qué? Porque por lo mismo de la situación hay nuevos conocimientos derivados pues de tristemente la situación vivida ante tantas muertes y pues en esa búsqueda de una solución o una vacuna, ¿no? Entonces, sí es muy importante que siempre revisemos la fecha en que fue publicada la nota y de la investigación, que son cosas diferentes. Una cosa es la consulta que yo hago. Por ejemplo, yo hoy puedo decir que hice la consulta de esa nota el día de hoy, pero tal vez la noticia la subieron en internet hace 3 años o 5 años. Entonces siempre revisemos la fecha en que fue publicada y la que es diferente a la fecha en que yo hago mi investigación, que puede ser hoy, que hoy entré y revisé, y debo de estar consciente de buscar la fecha porque tal vez si fue hace 10 o 15 años la noticia o el artículo, pues ya tal vez está fuera está desactualizada y no va conforme a los descubrimientos de este momento, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo se presenta la información? Si está organizada de forma lógica o no lo está, si utiliza un lenguaje adecuado o con tecnicismos de acuerdo pues al área de conocimiento, ya sea ciencias o exactas, ciencias sociales o humanísticas. ¿En qué? Siempre es importante revisar no solo la forma, sino también el fondo si, de la nota, es decir, si la información es completa y precisa, si colocan fuentes de información o datos y de dónde son los datos, y si colocan conclusiones justificadas con base a argumentos, investigaciones y demás. ¿Y en dónde? ¿Dónde se encuentra la información? Ya sea en una página personal, institucional o comercial. Y por supuesto, ¿cuál es la reputación de la fuente de la que nosotros nos estamos basando, pues para generar
nuestros argumentos y que estamos sustentando nuestro trabajo. Hemos visto también la importancia de los diferentes tipos de buscadores, que son aquellos que nos ayudan a obtener información confiable en la red. Tenemos los generales, que son los que usa cualquier persona y que puede buscar información, la que se encuentra pues a disposición de los demás en la web, sin importar si la persona o la organización o los sujetos que están colocando pues saben o no saben del tema. Simplemente se la busca y te da un número de resultados. Mientras que los buscadores académicos son más especializados, ya que nos arroja información de instituciones que han desarrollado eh, trabajos de ese tipo de forma académica, que pueden ser universidades e institutos de investigación, que ofrecen aquí sus publicaciones, donde la información que encontramos es a través de trabajos realizados por académicos, estudiantes, docentes e investigadores con las referencias bibliográficas pertinentes para sustentar lo expuesto. Dentro de estos hemos visto algunos, hoy vamos a ampliar más ese conocimiento. Uno de los buscadores más utilizados académicos es Google Académicos, el cual es uno de los más populares o el más conocido, el cual nos permite buscar información en diferentes temáticas y formatos en diferentes universidades privadas, públicas, revistas en línea, digitales, especializadas, libros y demás, en donde podemos buscar tesis, libros, artículos, etcétera. Microsoft Academic también proporciona contenido académico actualizado y de forma continua. Ciencia.science.gov, que es la versión en español de la página del portal del gobierno de los Estados Unidos de América para la búsqueda de información científica, y puede clasificar su búsqueda según tema, autor o fecha. Lo vimos, por ejemplo, mucho que tanto medios nacionales como internacionales utilizaban ciencia.science.gov, por ejemplo, en sucesos como el, el, el eclipse solar y demás elementos, porque te transmite información inclusive en tiempo real. Cielo, es Scientific Electronic Library Online, que contiene revistas científicas electrónicas, principalmente de América Latina y el Caribe. Redalic.org, que hemos hablado, que es una iniciativa desarrollada y creada por la Universidad Autónoma del Estado de México y que forma parte de la red de revistas científicas de América Latina, España, Portugal y el Caribe, y puede localizar artículos por autor, título, revista, país, disciplina y también institución. Dialnet, que es una de las bases de contenidos científicos en español, que contiene pues artículos de revistas, de obras colectivas, también libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas, tesis doctorales, etcétera. Otra es Google Books o Google Libros, que ofrece la digitalización de referencia original y actualizada de cientos de miles de libros, ya sea con acceso limitado, es decir, solo te ofrece o te deja ver fragmentos de la obra, por lo general es la portada, unos breves elementos del índice y algunas páginas del contenido, pues el objetivo de Google Libros es más bien que tú revises el índice y ver si te es viable comprarlo o no, ya sea de forma digital o electrónica. Es raro, pero existen también algunas obras integrales, es decir, que se ven completas, y lo cual te permite pues visualizar y revisar ya sea por autor, año, editorial, tema, número de páginas, para evaluar con rapidez la relevancia de ese material para tu consulta, y reitero, pues ya sea que lo compres o ya sea digital o en línea. También gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, eh, vimos que existe el desarrollo de las bibliotecas en línea o bibliotecas sin muros, como también se le dice, que nos ofrecen acceso gratuito a millones de documentos, libros, videos, fotos, de fuentes reconocidas y fiables acerca de un conjunto de temas específicos, técnicos o en ciencias humanas. Estos servicios nos ahorran mucho tiempo, dinero y esfuerzo, ya que de otra forma pues sería difícil o imposible encontrar en una sola biblioteca física, y nos evita ahorrarnos tiempo en traslados y demás,
y que gracias a estas bibliotecas en línea podemos acceder a las mismas. Por otro lado, se pide y se recomienda cuando hagamos una investigación que nosotros omitamos preposiciones como a, de, en, etcétera, y artículos como el, los, las, un, uno, etcétera, pues esto ampliaría la búsqueda incluyendo artículos que solamente contengan estos artículos o preposiciones y no estén vinculados con el tema que realmente deseamos investigar. Así también se recomienda traducir la palabra en otro idioma, en particular al idioma inglés, ya que la mayoría de las investigaciones se colocan un resumen o abstract y una lista de palabras claves que puedan buscar por lo general en idioma inglés, lo cual te permite ampliar y desarrollar pues las posibilidades de encontrar algo relativo a tu tema de investigación. Es también una recomendación usar sinónimos para obtener la mayor cantidad de resultados posibles sobre el tema de tu interés y utilizar los operadores booleanos. Los operadores booleanos nos permiten ampliar o restringir los campos de búsqueda. Los más comunes son EAN o el símbolo más o la letra amperes, lo cual nos permite localizar registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quisiéramos buscar información sobre estrategias de estudio, podríamos colocar la palabra clave de la siguiente forma: estrategias and estudio. También colocar la frase exacta que queremos investigar entre comillas, por ejemplo, sociedad de la información y el conocimiento. Otro operador booleano es OR, o en mayúscula en inglés, o localiza los registros que contengan cualquiera de los términos especificados. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar algo de bachillerato en línea, OR preparatoria en línea. Otro operador booleano es NOT, o el signo de menos o de guión medio, el cual localiza registros que contengan el primer término de búsqueda, pero no el segundo. Por ejemplo, si quisiéramos hablar o investigar sobre el Chile, pero no el país, le colocamos simplemente Chile, no país. Es muy importante mencionar que tanto en bases de datos, en bibliotecas físicas, como en bibliotecas virtuales y bases de datos en el mundo, podemos utilizar no uno, sino varios o todos los operadores booleanos en una sola búsqueda con el objetivo de ser muy específicos de lo que se desea o no y para que pues en esa base de datos de la biblioteca o de algún elemento pues quede claro qué es lo que realmente se desea investigar. Otro elemento y otra sugerencia es que cuando realicemos una búsqueda en línea o en una biblioteca presencial, pues revisemos o en una base de datos, o también utilicemos o usemos los operadores de truncamiento, los cuales nos permiten buscar términos sustituyendo partes con un signo, como es el signo de pregunta, el signo de pesos o el asterisco, los cuales sirven si tienen varios términos de una sola raíz y cuando tenemos dudas de la escritura de una palabra o también cuando queremos buscar todas las variantes de escritura de esa palabra. Por ejemplo, si deseamos buscar algo de niños, niña, niñez, niños, etcétera, en lugar de hacer una o dos o tres búsquedas cambiándoles los nombres, lo que podemos colocar es la raíz de la palabra. En este caso, niños sería N-I-N, y en lugar de colocar niños, niñas, niñez, simplemente colocamos el signo de asterisco y al darle clic nos saldrán todos los resultados. Reitero, tanto los operadores booleanos como los de truncamiento funcionan para los catálogos de búsquedas en bibliotecas físicas y virtuales y otros bancos de información. Y es que las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la forma en cómo nosotros nos comunicamos y nos han ayudado a permitir acercarnos, acortar las distancias y modificado el tiempo, ya que se vuelven muchos tiempos y podemos estar en el pasado, en el presente o en el futuro. Esto porque recuerden que hay zonas horarias que cambian. Por ejemplo, si estás en Toluca, tienes una zona horaria, que es el centro de la Ciudad de México o del país, y si estás, por ejemplo, en Baja California Norte,
tienes una sola zona diferente o una zona horaria, varía dependiendo, por eso dice presente, pasado, inclusive si estás, por ejemplo, en Europa, tienes otra zona horaria diferente, en Japón y así sucesivamente. Por eso mencionan que las TICs en la sociedad han cambiado y nos han comunicado, pero también han mejorado nuestra forma de ver, de comprender y entender y facilitarnos mucho pues la vida en ese sentido. Por ello es importante recordar y desarrollar nuestras actividades de esta semana 4, semana integradora, donde reitero, no hay extensiones o prórroga de entregas de las actividades a entregar. Recuerden, esta semana 4 inició el lunes 9 de diciembre de 2024 y cierra el domingo 15 de diciembre de 2024 a las 23:55 y después de ese horario ya no se acepta ninguna actividad, ¿de acuerdo? En el caso de esta semana, reitero, el proyecto integrador llamado Las TICs en la sociedad tienen un valor del 80% de la calificación dentro de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad. El foro de integración, las TICs para el aprendizaje, en él tienen que realizar mínimo 5 participaciones o aportaciones en el foro a lo largo de toda la semana. Pero bueno, si por alguna situación no pueden entrar diario, lo ideal es que sean 1, 2 o 3 días, no importa, pero que sean más de 5 aportaciones. Eso es muy importante. En el caso de las actividades formativas, hay que responder y realizar las actividades formativas 7, aplicaciones para el aprendizaje, y la actividad formativa 8, socia de la información o socia del conocimiento, donde reitero, tienen en cada actividad formativa 3 intentos permitidos, de los cuales se queda la calificación más alta, donde para que se registre y se genere un intento, recuerden, tienen que responder toda la actividad formativa y revisar que todo esté correcto, y una vez que ya vean que todas las respuestas estén o las preguntas estén contestadas, más bien, revisen para darle clic en el botón enviar todo y terminar, y una vez que le den clic en el botón enviar todo y terminar, pues se genere un intento y por ende una calificación, donde recuerden que las actividades formativas tienen 3 intentos permitidos, de los cuales de esos 3 intentos permitidos se queda la calificación más alta. En el caso del ejercicio práctica hoja de cálculo parte 2, esta es una actividad que solo se descarga, un ejercicio que no es necesario subir a la plataforma. Y la autoevaluación es muy importante que ustedes la resuelvan, donde les van a salir 2 cuadros de confirmación de entrega que vamos a ver a continuación, y que es muy importante que ustedes le den clic en ambas confirmaciones de entrega de autoevaluación para que esta se registre y se guarde en su plataforma, en su portafolio de evidencias, que en un minuto veremos. ¿De acuerdo? Recuerden, por favor, utilizar las reglas de comunicación virtual aplicables al Servicio Nacional de Bachillerato en línea, saludar y presentarse dentro de los foros, evitar comentarios o palabras altisonantes, respetar la opinión de todas las personas que conforman la comunidad educativa, establecer comunicación que se encuentre relacionada con asuntos académicos y alineada con los objetivos del servicio educativo, referir el nombre de las personas a quien te dirijas, ser claros y corteses, cuidar la ortografía, sintaxis, redacción y signos de puntuación en la comunicación escrita, así como respetar la privacidad de la información de la comunidad educativa y evitar escribir solo con letras mayúsculas, ya que en la comunicación virtual significa gritar. Eviten incluir imágenes en sus participaciones dentro de los foros, pues ocupan un gran volumen de espacio, así como no utilicen abreviaturas ni modismos, ya que pueden desarrollar malos hábitos de escritura dentro de sus aportaciones. Ser breve y conciso, ya que no es recomendable escribir párrafos muy extensos. Por favor, procuren que sus participaciones no excedan de más de 5 líneas, por favor, aparte de su saludo y su despedida. No presenten información ajena como propia. Coloquen citas en caso de que vayan a citar a alguna persona o algún texto o algún documento o algún dato. Coloquen pues de dónde obtuvieron dicho elemento. Citen partes puntuales del mensaje que respondan para no generar largas cadenas de texto, e indiquen con exactitud de dónde obtuvieron los comentarios, datos o cualquier otra información con la que complementes tu aportación y que no te pertenezca como autor o como autora.
¿De acuerdo? Vamos a iniciar pues el proyecto integrador, características y elementos de este proyecto integrador llamado las TICs en la sociedad. ¿Qué necesitamos? Para ello debemos investigar en Internet. En Internet, usar medios de comunicación digitales, hacer capturas de pantalla, compartir información en una red social de tu preferencia, generar enlaces para publicar y desarrollar pues tu recurso multimedia. ¿Cómo lo realizaremos? Investigaremos en diferentes medios de comunicación el uso de las TICs en la sociedad, donde puedes retomar la información consultada a lo largo de las semanas anteriores en este módulo 1, las TICs en la sociedad. Segundo, averiguar sobre el uso de las TICs en tu comunidad para la solución de problemas en diferentes ámbitos, ya sea el laboral, el educativo, el familiar, etcétera. Tercero, miren, antes nos pedían que ustedes podían ingresar y participar en el foro aprendiendo correspondiente a la semana 4 y ahí colocar pues el cómo usan las TICs en sus comunidades en la solución de problemas en diferentes ámbitos, ya sea laboral, educativo, familiar, etcétera, y colocar la captura de pantalla como evidencia de ese elemento. Actualmente las indicaciones son que no es necesario que ustedes ingresen al foro aprendiendo y coloquen esa evidencia, sino que pueden realizar la investigación del cómo usan las TICs en otras comunidades diferentes a las de ustedes para solucionar problemas en diferentes ámbitos, laboral, educativo, de inseguridad, familiar, etcétera, y registrar la información y guardar la evidencia. Es por ello lo que les comentaba, que ahora nos dicen, averigua sobre el uso de las TICs en tu comunidad sobre la solución de problemas en diferentes ámbitos. Y ahora también nos dice, buscar en Internet cómo usan las TICs para solucionar problemas de diferentes ámbitos, laboral, educativo, familiar, etcétera, en una comunidad diferente a la tuya. ¿Esto qué significa? Que si nadie ha publicado nada en el foro aprendiendo, no se preocupen, ustedes pueden buscar cómo usan las TICs para solucionar problemas en diferentes ámbitos, en comunidades diferentes a la tuya, en Internet y para responder y solucionar problemas en diferentes ámbitos laboral, educativo, familiar, etcétera. Y con base en ello, en el uso que les dan en tus comunidades para la solución de problemas, como lo que encuentras en Internet, pues con base en ello desarrollar y generar tu multimedia. ¿Alguna duda hasta aquí? Dime Leticia y luego Emiliano. Primero Leti, dígame Leticia, ¿qué duda tiene? Maestra, en realidad tengo 3 dudas, pero voy a empezar con la primera. Eh, en en la actividad número 7 nos dice que, déjenme la busco, ¿eh? Dice, investiga los diferentes medios de comunicación en el uso de las TICs en la sociedad. En el segundo paso dice, averigua sobre el uso de las TICs en tu comunidad para la solución de problemas en diferentes ámbitos, laboral, educativo, familiar, etcétera. En el número 3 dice, busca en internet cómo se para solucionar problemas de diferentes ámbitos, laboral, familiar, laboral, educativo, familiar, etcétera, en una comunidad diferente a la tuya. Registra toda tu información. Elabora un recurso multimedia en el que Multimedia. retome el Ajá. multimedia en el que retome la información recabada para explicar el uso de las TICs en la sociedad en diferentes ámbitos y cómo éstas contribuyen a la solución de problemas. Recuerda que los recursos multimedia combinan archivos con diferentes formatos, audio, video, imágenes, etcétera. Exacto. Bueno, ahora revisa los siguientes recursos que te apoyarán en la elaboración de tu actividad. Entonces lo revisé, pero dice en la 6, si elaboras una presentación digital, recuerda acompañarla con imágenes, audios o videos que ilustren la información que presentas. La duda que tengo es, si ya hice la de multimedia, ya no tengo que hacer la de la presentación digital. ¿Qué hiciste de multimedia?
multimedia, por ejemplo, puede ser un Canva, con audio, con texto. Si tú ya hiciste Lo hice. un video, por ejemplo, ya no es necesario que tú ya hagas una presentación, es o una u otra, ¿vale? Si tú, por ejemplo, hiciste Lo un video, que ya le pusiste imagen, textos y videos, no es necesario que hagas una presentación. Esto nos lo dicen en caso de que quieras hacer una presentación digital, no solo es texto o imagen, sino recuerden que pueden colocar videos que están en internet, pero que hablen del tema, ¿no? Y si igual vas a colocar una presentación digital, también debes de colocar, por ejemplo, podcast, videos, imágenes. A eso se refieren, que si van a elaborar su multimedia, tienen que colocar lo que aprendieron en lo que fue directamente pues, su investigación del uso de las TICs en sus comunidades, en la sociedad y en otras comunidades diferentes a las suyas. Con base en ello, es con lo que ustedes van a generar este multimedia, ya sea un audio, una imagen o una presentación, por ejemplo, un multimedia puede ser un Canvas con audio, video y texto, o un Geniali, o un audiovisual, que sería un video con audio, video y texto. O si vas a hacer una presentación digital, recuerden agregar un video o imágenes y por supuesto, aparte de imágenes, texto, pueden agregar audios. A eso se refiere. Sí, hice un Canva, pero entonces ya cuando ya realicé eso, hice el documento de texto ahí donde vamos, puse la ahí portada. vamos, ahí vamos, justamente. Una vez que ustedes ya hicieron y generaron el video, que ya hicieron directamente, recuerden que lo que van a subir a la plataforma, independientemente, Leti, que hagan una presentación digital con audios o hagan un video, ustedes deben de tener el recurso debe incluir los siguientes apartados de su proyecto integrado. Debe tener una introducción de forma breve que explica pues cómo contribuyen las TICs en la solución de problemas en diferentes ámbitos de la sociedad. Segundo, un contenido de cómo usan las TICs en su comunidad, que ustedes pues tienen que investigarlo y colocarlo en esa presentación, en ese contenido 1. Y en el contenido 2, otra slide, otra imagen, cómo usan mis compañeros o cómo usan en otras comunidades diferentes a la mía las TICs. Y una conclusión donde planteen de manera sintética la importancia de las TICs en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes, la solución de problemas y la participación social. Independientemente que hagan, reitero, una presentación digital con imágenes, con textos o videos, o que hagan un Canvas con video, con imágenes, esto es lo que debe de llevar. Una introducción, un contenido en donde ustedes respondan cómo usan las TICs en sus comunidades, ya sea para resolver o solucionar diferentes problemas, ya sea en el ámbito laboral, educativo, por ejemplo, escolar, familiar, etcétera. Y en el contenido 2, cómo usan sus compañeros o en otras comunidades, cómo usan las TICs pues para solucionar en diferentes ámbitos. Les reitero, pueden basarse en las respuestas de sus compañeros en el foro Aprendiendo de la Semana 4, pero también ustedes pueden buscar información en Internet del uso que les dan a las comunidades para solucionar las TICs, perdón, en las comunidades, en otras comunidades diferentes a las de ustedes, para, por ejemplo, solucionar para otras cosas, ya sea en el ámbito educativo, comercial, familiar, etcétera. Y una conclusión donde planteen de manera sintética la importancia de las TICs en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes, la solución de problemas y la participación social. Una vez que ya tienen ese multimedia, lo que ustedes van a hacer también es compartir en la red social de su preferencia una de las maneras en que ustedes usan las TICs. Si dicha red social de su preferencia lo permite, usen el hashtag
signo de gato, uso las TICs para y coloquen pues el uso que les dan, no, pues para comunicarme con mi familia, para hablar con mis amigos, para estar o conocer las noticias más importantes, el uso que les dan ustedes. Y hagan una captura de pantalla de esa publicación que hicieron en la red social. En algún momento me decían, ¿puedo hacer la publicación y luego eliminarla? Claro que lo puedes hacer, pero necesito que hagas, compartas esa publicación para que hagas la captura de pantalla y la subas a tu proyecto integrado. Una vez que ya tienen su multimedia con los elementos solicitados en el orden que les acabo de decir y que hicieron su aportación en su red social virtual de su preferencia, van a subir a plataforma. ¿Qué es lo que van a subir a la plataforma como su proyecto integrador? Un archivo, justamente como lo decía la compañera Leticia, un archivo documento procesador de texto en el que incluyan una portada con su nombre de la actividad, proyecto integrador, las TICs en la sociedad, el nombre completo del estudiante y el grupo. Una liga que es el enlace a su archivo multimedia, ya sea la liga a su Drive o a la nube o a YouTube o al Canvas, donde ustedes lo hayan hecho, considerando la configuración que me permita pues visualizar dicho multimedia. Una vez que ya colocaron la portada, la liga a su archivo multimedia, deben de colocar la evidencia de la recolección de lo que es su captura de pantalla de su publicación a la red social virtual de su preferencia, de la que ya comentamos. No es necesario que coloquen ya la evidencia de la recolección de su información del foro de la semana 4 porque ya no nos lo solicitan así. Únicamente pueden hacer, reitero, la búsqueda del uso de las TICs en comunidades diferentes a las de ustedes en Internet. Ya no es necesario publicarlos en el foro de la semana, aprendiendo a la semana 4. Pueden hacer la búsqueda del uso que les dan a las personas a las TICs en otras comunidades diferentes a las de ustedes en Internet para desarrollar su evidencia, de acuerdo a su multimedia. Pero entonces reitero, en el archivo documento procesador de texto hay que colocar portada, enlace al archivo multimedia, captura de pantalla de su publicación en la red social y las fuentes de consulta que ustedes utilizaron para generar ese multimedia. Reitero, deben de colocar también las fuentes de consultas no en el multimedia, sino en el archivo documento procesador de texto. Una vez que ya tengan su portada, su multimedia, su captura de pantalla de su publicación en la red social y sus fuentes de consulta, suban y nombren el documento con sus dos apellidos, paterno y materno, guión bajo, su primer nombre. Recuerden, si tienen dos o más nombres, solo coloquen el primer nombre, por favor, guión bajo M01S4PI, que significa módulo 1, semana 4, proyecto integral. Y recuerden cargar su archivo en plataforma en formato .doc o .docs con un peso menor a 20 megabytes. ¿De acuerdo? Reitero, en el proyecto integrador lo que van a subir a plataforma es un documento en archivo procesador de texto que incluyan su portada, la liga a su multimedia, su captura de pantalla de la evidencia de su publicación en la red social, sus referencias que utilizaron, bueno, por supuesto, la liga a su multimedia y sus referencias, ¿de acuerdo? Foro de integración. En el foro de integración con un valor del 8% dentro de la calificación del módulo 1, las TICs en la sociedad, deben de realizar 5 más participaciones o aportaciones a lo largo de la semana en este foro de integración. Les comento que el foro de integración yo se los tengo que calificar hasta el lunes. ¿Por qué? Porque necesito, recuerden, los foros tengo que esperar hasta que cierre la semana para yo poder calificarlos. Entonces, hasta el lunes, después de las
8 de la noche, les pido que revisen, ya debe de estar calificado esto porque como tengo que calificar a todos, pues de pronto para no decirles a la 1 ya está listo. No, la verdad es que después de las 8, ¿vale? Entonces, su primera participación en el foro de integración es responder el planteamiento siguiente. Ustedes van a explicarme una herramienta que utilizan o una aplicación, para qué es y para qué le sirve, sobre todo para su desarrollo en cuestiones en el ámbito de prepa en línea. Por ejemplo, alguien me puede decir, pues el Drive o las aplicaciones de Google, no sé, presentaciones o Docs, o alguien dice, no, pues a mí me gusta utilizar, por ejemplo, una herramienta o una aplicación como puede ser, por ejemplo, Canva. Se vale. Ustedes díganme y en su segunda y expliquen pues qué es esa herramienta, para qué les sirve y o si es una aplicación. En su segunda participación expliquen cómo esa herramienta o aplicación les puede ayudar a sus compañeros en su trayectoria como estudiantes de prepa en línea CEP. En la tercera y cuarta participación, ustedes retroalimenten a 2 o más compañeros respondiéndoles justamente pues las herramientas o aplicaciones que ellos o ellas han utilizado y si ustedes pues las utilizan o no, o si las conocían o no. Y la quinta participación, recuerden, es una conclusión al final de la semana, en donde pues coloquen una conclusión respecto a lo que vieron o aprendieron en este foro. Recuerden en el foro de integración usar su creatividad y ser originales cuando escriban sus aportaciones. Procuren que sus aportaciones generen diversidad de conocimiento. Eviten subir documentos o imágenes en el foro. En su lugar pueden subir enlaces que los lleven, por ejemplo, a un tutorial del uso de esa herramienta o esa aplicación para explicar un poco más o que quede más claro esa herramienta que ustedes usan. Respeten las normas de comunicación virtual o en etiquetas y recuerden que sus comentarios deben ser breves, aproximadamente de máximo 5 líneas y enfocarse en el tema. Es recomendable que redacten primero sus participaciones en un archivo documento de texto para cuidar la redacción y la ortografía y luego la coloquen y la publiquen en el foro de integración y pues no se pierda y se publique. Recuerden que en la autoevaluación, una vez que ustedes responden este cuestionario de 10 preguntas, en donde se califican su desempeño y demás, va a aparecerles una primera confirmación, un cuadro de texto donde les diste este intento, debe ser enviado, denle enviar todo y terminar. Y nuevamente les va a seguir un segundo cuadro de texto de confirmación. Nuevamente les va a aparecer una vez que envíes el cuestionario, no podrás cambiar las respuestas. Denle, por favor, enviar todo y terminar. Por eso les digo, en esta autoevaluación hay que responder en hay que darle enviar y confirmación de enviar. ¿De acuerdo? Enviar todo y luego otra vez enviar todo y terminar para que se confirme y se guarde ese elemento en su plataforma. Recomendaciones para este final de módulo 1 de esta semana 4. Agradecerles por su confianza y disciplina en el módulo 1 las TICs en la sociedad. Para ello es importante que les dé preferencia el lunes por la noche, después de que ya revisen, que una servidora les mande un mensaje que va a decir lo siguiente: mensaje de cierre con calificaciones listas para los estudiantes. Ahí ustedes le van a decir: hola, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP, les envío un saludo y les agradezco su disciplina y compromiso dentro de la materia, ¿no? Donde ya hemos concluido y pueden ver sus calificaciones. Yo les recomiendo lo siguiente: una vez que ustedes hayan terminado, les pido por favor que hagan la descarga de su portafolio de evidencias, donde en ella podrán visualizar su calificación final. Esta descarga portafolio de evidencias es para que tengan pues el sustento y el argumento de que pues si pasa cualquier cosa no hay problema. Ustedes tienen ahí ese portafolio de evidencias que sustenta su calificación, ¿de acuerdo? En este En este caso, el portafolio de evidencias es muy sencillo de realizar. En este caso, pues, déjenme. Este es un tutorial
que desarrolló otra asesora virtual, no una servidora. Ella lo que hace es explicarles brevemente, de hecho dentro del mensaje de cierre, que les indica, que les reitero, eso se los mandaré a partir de las 8 de la noche del lunes ya 16 de diciembre, les explica pues que es muy sencillo. Miren, ustedes van a ingresar a la plataforma. El lunes, reitero, yo tengo que esperar que el domingo cierre la semana y también cierre pues todos los elementos. Entonces yo el lunes 16 de diciembre de 2024 tengo que esperar que ya que todo esté cerrado, empiezo a calificar. Una vez que yo termino de calificar, les haré llegar el mensaje de cierre en donde les digo pues que ya están sus calificaciones, que hagan la descarga de portafolio de evidencias. La descarga es muy sencillo, ustedes van a entrar a la plataforma, en el lado derecho de la pantalla se van a ir a evidencias y ahí le van a dar portafolio de evidencias. No tiene sonido, para que no se espanten. De ahí les va a aparecer, obviamente, su nombre. En el caso de la asesora que hizo este tutorial como una servidora, pues no tenemos actividades porque somos asesores y aparece, ustedes sí van a encontrar ya estos elementos de esas actividades que entregaron, ya calificados, tanto las actividades formativas, todos los elementos. Una vez que ustedes tienen esto, le van a dar clic en el botón derecho de su mouse y le van a dar imprimir. En lugar de seleccionar una impresora e imprimirlo en destino, le van a dar guardar como PDF, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que tengan ese portafolio de evidencias con todas las calificaciones de todas las actividades entregadas y no entregadas a ustedes. Ahí en destino ya le va a dar guardar como PDF y en lugar de que lo imprima, ustedes le van a dar guardar. Ahí le da clic en el botón guardar y les va a mandar y les va a pedir en dónde lo quieres guardar, en tu computadora. Ella lo guarda en sus documentos, como lo vamos a ver a continuación. Y ahí ya les va a descargar en formato PDF su portafolio de evidencias. Yo en lo particular les pido que lo hagan el mismo lunes porque después tienen ciertos días más para poder descargar el portafolio de evidencias, pero de pronto por otras cuestiones o actividades se les puede complicar. O sea, ahí ella ya se va a salir, va a ingresar a sus archivos. Ella lo selecciona en documentos y como pueden ver, ella ya ingresa a sus documentos y ahí va a ver portafolio de evidencias, que es el PDF que ya tiene. Es así ustedes como lo van a guardar, ¿de acuerdo? ¿Sí lo están viendo? Sí, ahí está. Ahora sí. Permítanme, permítanme. Ahora sí. ¿Alguna duda o comentario? Díganme ahora sí. Escucho. Tengo mi fila aquí, perdón, es que si no se me va el tiempo. Ahora sí, perdón, ya Leticia le había contestado una pregunta. Emilio, ¿tenía alguna duda? ¿Usted seguía? Maestra, Ah, ok, Emiliano, perdón. Dime, Leti. Ahora sí, Emiliano dice que ya le respondí. Dime, ¿qué duda tenía? Porque me dijo que tenía tres por preguntas. por ejemplo, si yo subí mi publicación a mi estado de WhatsApp, también es válido, ¿verdad? Porque Claro, es una red claro que social. sí, Leticia, claro que sí. Esa, colóquelo dentro de su archivo de Google, su procesador, Leticia. Claro que sí, es también una red social WhatsApp. ¿Ok? Maestra, la siguiente, de que como por ejemplo, ¿se acuerda que la actividad pasada era de convertir, o sea, varias presentaciones en una sola presentación en PowerPoint? No. Lo que pasa Ajá. A ver, te escucho. Es que casi no no te escucho. entiendo cómo, Se oye mucho ruido, perdóname. cómo poner, como por ejemplo, la portada, las evidencias de captura de pantalla en un solo archivo.
No, No sé cómo. no vas a colocar la captura de pantalla. La portada va a ser en un documento, vas a poner tu nombre, vas a poner el nombre de la actividad, tu nombre y tu grupo. Eso lo vas a hacer en tu documento de Word. Y ahí, en la siguiente, ahí vas a poner la liga de tu multimedia, la captura de pantalla directamente de tu red social. Tómale captura de pantalla, inserta la imagen. No hay mayor complicación. Y Maestra, no fuentes. ya entendí mi duda. Ya capté. Sí, gracias. Muchas ¿Segura? gracias, ¿eh? Ok, de nada. Sí. Ok. Bueno, ahora sí. Mariana. Mariana, ¿qué duda tiene? Ahorita sigue Naomi, perdón. Mariana, ¿qué duda tiene? Mariana Maciel. Mariana había alzado la mano. ¿Qué duda tiene? Disculpe. No, no lo escucho, Mariana. Si no, escríbame en el chat, dígame qué duda tiene y con gusto le respondo, ¿vale? Claro. Mientras la esperamos, le doy la palabra a Naomi. Naomi, ¿qué duda tiene en lo que Mariana resuelve sus problemas técnicos? Bueno, maestra, yo la duda que tenía es que, como dijo anteriormente, que si se, si se busca la información en una página, o sea, ya viejita, que dice eso del COVID-19 y todo eso, y si alguien lo agrega a su proyecto integrador, ¿pasaría algo? O sea, si nada más lo agrega No, a en el una proyecto página, pues. integrador, bueno, yo solo estaba poniendo el ejemplo para en respecto a las preguntas qué, cómo, cuándo, cómo, dónde, por qué, qué son los tópicos que debemos de hacer en una investigación. Yo lo que les pido es que ustedes si van a revisar, pues revisen uso de las redes, por ejemplo, las redes sociales, de que sean, por ejemplo, elementos actuales. Por ejemplo, si alguien me dice, bueno, es que en comunidades diferentes a la mía, actualmente, por ejemplo, usan en el ámbito de seguridad, pues las TICs, ¿no? Es válido, colóquenlo. Ah, pues yo me di cuenta o encontré una noticia donde dicen que, por ejemplo, en tal estado, en tal comunidad, la utilizan y tal vez en mi comunidad no, ¿vale? Por ejemplo, alguien puede decir, yo vi que en otras comunidades la utilizan, por ejemplo, para comunicación entre vecinos o para otras cosas, ¿sale? Comunidades diferentes a la de ustedes. Ah, bueno, está bien, maestra, De gracias. nada, Naomi. La duda que tiene Mariana es, lo que tengo es si la actividad integradora de la semana 4. No, es muy diferente. Mira, Mariana, te comento. En el caso de la actividad de la semana número 4, no es una actividad integradora, es un proyecto integrador. De hecho, así se llama, proyecto integrador. Una actividad integradora solo valía 7%. El proyecto integrador vale 30% de la calificación. Por ello, se les pide que desarrollen primero directamente una investigación en donde ustedes investiguen cómo usan las TICs en sus comunidades para solucionar diferentes elementos en diferentes ámbitos, laboral, educativo, social, profesional, etcétera. Revisar, que hagan una investigación del uso que les dan en otras comunidades diferentes a las suyas, puede ser en nuestro país, y con base en ello desarrollen justamente el multimedia, que puede ser un video, puede ser una presentación digital, pero que ustedes utilicen videos o recursos o audios, inclusive que ya existen, pero que coloquen en su presentación directamente
pues de su proyecto integrador. Este multimedia, recuerden, debe de tener el siguiente orden, independientemente que ustedes hagan una Canva, independientemente que hagan un Prezi, un Geniali, una presentación digital con imágenes, con textos y videos, debe de tener una introducción de forma breve que explique cómo contribuyen las TICs en la solución de problemas en diferentes ámbitos de la sociedad. ¿Cómo usan? Contenido 1, cómo usan las TICs en mi comunidad. Contenido 2, cómo usan mis compañeros o en otras comunidades las TICs. Y la conclusión, donde ustedes planteen de forma sintética, la importancia de las TICs en la sociedad para la obtención de información, generación de aprendizajes, solución de problemas. Una vez que ya tengan esto, recuerden, también tienen que realizar una publicación en la red social de su preferencia, si se los permite, con el hashtag uso las TICs para, y esa captura de pantalla la tienen que tener. En su presentación, de su proyecto, en su archivo documento procesador de texto, que es el que van a subir a la plataforma, deben de colocar una portada con el nombre de la actividad, proyecto integrador, en este archivo documento procesador de texto con su nombre y su grupo, la liga o enlace a su multimedia. Aquí es donde ustedes tienen que poner todo, como dicen, la carne al asador, deben demostrar todo el aprendizaje, deben de colocar ahí pues audios, videos, pueden hacer lo que gusten y deseen. Y también, obviamente, esa liga lo van a subir ya sea a su video a Drive o lo van a colocar en Canvas, la liga a su recurso o a su nube. Recuerden, en su archivo documento procesador de texto es portada, enlace al multimedia. En este caso, la captura de pantalla de la publicación de la red social y sus fuentes de consulta. Eso es el proyecto integrador. Es muy diferente. Este vale, reitero, 30% de su calificación. Y una actividad integradora pues era algo nada más muy simple. De hecho, su actividad integradora 6 era su portada y la liga. Y el proyecto integrador tiene más elementos, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, Mariana? Todo lo que es los primeros puntos serán de Canva. Pues si usted va a hacer el Canva, recuerde que le tiene que poner audio. Igual, si lo va a generar como video, lo puede generar, pero recuerde, tienen que poner en todos, debe de ser un multimedia. Y un multimedia implica texto, video, imágenes, audio, todo. Duración, 1 o 2 minutos, lo que ustedes se tarden. No es necesario que dure más de 2 o más de 3. Pero debe de tener el orden que nos solicitan el multimedia, que en este caso pues es, reitero, una introducción, cómo usan las TICs en su comunidad, cómo usan las TICs en otras comunidades diferentes a la de ustedes y su conclusión. Inclusive ustedes pueden narrar, ponerle voz en off, y en su archivo documento procesador de texto, recuerden, es su portada, su enlace a su multimedia, por supuesto, su captura de pantalla de su evidencia de la publicación en su red social y las fuentes de consulta, y que lo nombren con sus 2 apellidos paternos, guión bajo su primer nombre, M01S4PI, proyecto integrado. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Recuerden que tenemos nuestro último espacio abierto de aprendizaje el viernes a las 20 horas. Qué bueno, Mariana. Recuerden que si tienen cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes dentro de la plataforma en directamente la sección mis mensajes o mensajería, de preferencia, porque luego en el foro aprendiendo se puede transpapelear, porque como algunos sí están colocando comentarios o usos, pues entonces mejor dentro de la mensajería para que una servidora con gusto y en el globito de comunicación me comunique con ustedes. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Compañeras? No, maestra. Bueno, Giret, No, maestra. Naomi, Leticia.
la lista de asistencia y se pueden retirar. Ya nos pasamos. Perdón, pero es que quería que no quedara ninguna duda. Si tienen cualquier duda, pues recuerden comunicarse ahí a través de la plataforma. Les paso lista de asistencia y les deseo que tengan excelente semana, muy buenas noches y se pueden retirar. Y nos vemos el viernes para nuestro último espacio abierto de aprendizaje. Emiliano García Castrejón. Buenas noches, hasta pronto. Heidi Nicole García Beltrán. Presente, maestra, buenas noches. Hasta luego. Itzel Andrea Cortés Trujillo. Presente, buenas noches, maestra. Hasta luego. Leticia Edith Lara Saldaña. Presente, maestra, buenas noches, que descanse. Igualmente, hasta luego, buenas noches. Mariana Maciel Rangel. De nada, a sus órdenes, como siempre. Cuídense todos, buenas noches. Bonita semana. Naomi Nicole Mendoza. Presente, maestra, buenas noches. Hasta luego. Y Giret Juárez, me dices por favor, como siempre, tu nombre completo, cómo te encuentro en plataforma. Presente, maestra. Me encuentro como Gira Elizabeth Juárez Santos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta pronto. Descansen, bonita semana y los veo el viernes a todos. Buenas noches. Hasta pronto. Bye. Descanse, maestra. Igualmente, Giret. Hasta luego.